Pero todavía está levantando el... ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Claro. Ya. ¿Cómo te ha ido utilizando Maven? ¿Sigue dándote problemas o está medio torpe? Estos días, la verdad, no he metido mano en nada de esto. Estoy acabando otro proyecto que necesitan de un eje. Ah, comprendo. Verás, estaba analizando que como el Maven veo que se te demora bastante porque tu máquina es un poquito antigua, a ver si es que dejamos de usar Maven para este proyecto que estás haciendo tú y del Héctor, porque sí veo que sus máquinas sí realmente están peleando mucho con el Maven, se demoran una cantidad absurda y eso ya programando es bastante latosa. Ya, entonces estaba pensando seriamente en dejar de usar Maven. Yo voy a hacer un ejemplo con eso acá y le voy a hacer ya. Entonces hoy día, después de que termines el ejercicio para poder hacer esto, o sea, tendrías que subir lo que tengas hecho al JIT y yo para desconectar el Maven de esa codificación que hagas. Yo ya hago y luego le bajas, ¿ya? Para ver cómo le hacemos, ¿sí? Porque sí está va a dar problemas con el tema tiempo bastante pesados para ustedes, ¿ya? Ok. Ya. Entonces eso te comento. Realmente no es mayor cosa porque la mayor parte de ustedes ya, lo más complicado ya vimos, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo le desmontamos aquello. Bueno, vamos este rato a empezar con algunas cosas de lo que significa la web, ¿ya? Entonces ahorita vamos a hacer una clase un poco pesada, o sea, vamos a darnos hasta las 9. ¿O tienes algo que hacer pasado las 9? Sí, hermano. Ya. Entonces vamos a darle hasta las 9, justito hasta esa hora, y vamos a hacer este asunto que te comentaba, ¿ya? Entonces, bueno, entonces empecemos. Vamos un ratito al View Controller, por favor. Abajo, abajo, ya. Ya. Entonces, en el View Controller, lo último que nosotros hemos hecho es que ya hicimos una primera en donde dice Page Flows, la última carpetita, la última. Ah, pero eso fue en tu máquina, no fue en la mía. Sí, sí, pero ahorita vamos a hacer en la tuya, no te preocupes. Ah, ok. Ahí hagámosle doble clic, por favor. Listo. ¿Ya? Entonces, am, cierto que íbamos a hacer en mi máquina. Tienes razón, porque aquí no está la cosa. Dame un segundito. Levanto mi estación. Ya, mi instancia. A ver, comparto mi pantalla. Dame un segundo. Qué interesante esta cosa de cómo compartir aplicativo solo. Bueno, no vamos a compartir eso porque necesito la pantalla. Ya, listo. Entonces damos un ratito donde el tuyo, cliente. Ya. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Ya. Aquí en PageFlow, lo que hicimos fue crear este momento una. Espérame un ratito. Hemos visto que nos estaba dando un pequeño problemita con que aquí no arrancó porque faltaba una carpeta, si me acuerdo ya. Veamos si es que ahorita me deja arrancar. Dame un segundito.
A ver, está ya subiendo. Tengo un poquito de paciencia. Está arrancando, sí. Tengo un poquito de paciencia. Bueno, viendo un poquito al ejemplo que habíamos hecho, vamos a irnos a la codificación. Entonces, en este ejemplo tenemos una plantilla cargada, ¿sí? Yo había hecho uno más acá que se llamaba test, y en este ejemplo se llamaba test. Tenemos una página, un poquito, una página que trae información, ¿no? Y esta página tiene información. Nosotros teníamos un pequeño problema, es que al hacerle clean and build, por eso decía que tal vez tengamos problemas porque esto les iba a demorar bastante a ustedes en trabajar. Veamos los mensajes. Clear. Aquí esta parte de message es interesante porque vos haces clean and build o le haces un refresh application y te muestra qué es lo que es. He hecho un refresh completo de la aplicación. Hagamos un build project. Entonces hace un copy, un compilamiento, procesando. Tengo un poquito de paciencia. Terminado. O se puede hacer desde aquí un build, un rebuild. A ver qué es lo que hace. Ya sé por qué no sube. No está subida la máquina, no está conectándose al MySQL, es porque falta de subir el Docker. Dame un segundito. Ok. Sí, no ha estado subido el Docker. ¿Por qué no subía? Ahí está. Bueno, entonces en este de aquí, vamos a hacerle un run a ver que todo esté correcto.
A ver. Ah, cierto que estamos con que ustedes tienen otra clave, no sé qué. ¿Te acuerdas? Déjame ver. Una base de datos. Claro, está conectada otra clave. Ustedes le llaman password. Aquí es. Aquí no es esta database. Ahí está ya. Está casi. Ya, aquí estamos. Listo, entonces, este quitemos porque no nos sirve. Entonces, va la explicación ahora sí, ya que ya estamos arriba con las cosas. Cuando tú entras en el View Controller, esto sí es importante. Tienes un Application Resource y en el View Controller tiene Application Resource, tiene Data Control, tiene esto. El realmente importante en esta situación es nuestro querido Data Control. Sí, el Data Control es el reflejo para la parte View o sea, este de aquí es el Data Module Control, es este de aquí, es el reflejo de acá. Tan es el reflejo que si vos hacemos esto de aquí, hagámosle el Data Model, tenemos 1, 2, 3 cosas, tenemos 2 cosas, ahí está, 1, 2. Está 1, 2. Y dentro de las 2 está reprisado, pongámoslo aquí, el caso de cliente. Espérame, le ampliamos un poquito. Ahí está bien esto. El caso del cliente, tenemos aquí aparecen cada uno de los campos, ¿sí? Y aparece la entidad, perdón, la vista que es hija, ¿no? Entonces aquí tienes el hijo. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Mira, una vez que uno ya ha generado el módulo de aplicación y ya está el módulo de aplicación visible en el Data Control y este Data Control ya ha sido, por decirlo así, utilizado en alguna parte visual, no es recomendable que tú cojas y lo saques de aquí. Lo haces clic aquí en este botón, lo saques de aquí, porque ahí sí vas a tener un problema en cuanto a la que has programado, porque ya no estaría disponible un recurso que tú mismo creaste, ¿sí? Entonces es preferible siempre tener ya el módulo de aplicación bien terminado, por eso hay que probarlo, ver que probarlo y reprobarlo y reprobarlo antes de hacer alguna cosa. Ya, primera cosita que debemos estar un poquito conscientes. La segunda cosa, y esto es lo que hicimos la clase anterior, es que nosotros cogimos y arrastramos una tabla hacia acá. Al arrastrar una tabla hacia acá, automáticamente se te crea este de aquí que se llama el data binding, ¿sí? ¿Por qué el data binding se encuentra donde está? Entonces ahí vamos a hacer algunas primeras cosas. Aquí en propiedades, cuando uno crea el sistema cuando uno crea automáticamente el proyecto, la aplicación y por ende el proyecto, automáticamente se te crea esta carpeta. Y esta es la carpeta base en donde va a empezar el trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de esa carpeta base siempre se va a crear el data binding. Y en el data binding, nosotros creamos, por ejemplo, la primera página que tiene información, como acabamos de ver, se me mandó el clic directo acá, y la parte donde se encuentran los objetos que se usan para esto. Ya, entonces ahí en la parte donde se encuentran estos objetos, que es la página de definición, si le hacemos clic nos aparece qué es lo que tiene. Tiene un iterator. En este caso un iterator es un llamamiento a la vista. Siempre los iteratores son llamamientos a la vista. Ya, esto es lo que es la explicación que te quería de ver. Ya, y cuando haces este llamamiento a la vista, se hace simpático y esto es muy JSF. ¿Cómo funciona JSF? JSF tiene unos elementos base de trabajo. Te voy a mostrar acá cuáles son los elementos base de trabajo JSF. Aquí en componentes, si nos vamos a ADF, vamos a buscar solo los JSF. Y los JSF tienen este tipo de componentes. Tiene un menú, tiene un mensaje, tiene un texto, tiene formas y todo eso. Pero estos elementos de aquí que son propios de la tecnología JSF, que es propio de Java, que es propio de los elementos Apache, tú sabes bien que el Apache Foundation es el Apache Software Foundation. Te voy a presentar hace un momentito, le voy a abrir aquí la página.
Este es el Apache Software Foundation. Este es donde se estableció en 1989, es la comunidad de desarrollo que genera productos GNU, ¿sí? Entre ellos, en el Apache Software Foundation se encuentra el JSF. Entonces, eso es lo que te hace que esto sea JSF. Esto de aquí es un estándar. JSF, Apache MyFace, JSF módulo, JSF soporte para NetBeans, ya. Entonces, este es el Apache Application, Apache Plugin, ya. Entonces, este es lo que estamos viendo acá, el Apache. ¿Cómo funcionan los elementos Apache? Los elementos Apache te enmascaran a través de tags, te enmascaran la utilización de elementos propios de HTML y a través de los mismos tags te permiten a ti hacer el llamamiento de elementos, ya sea de manage beans, ya sea el elemento de pojos. Pojo es estructuras de Java que son directamente sacadas como objetos, sirven mucho en web, o sacar lo que se llaman los binding. Entonces, aquí vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver una estructura contra binding. Entonces, esto es lo que hay que aprender como rasguito principal. Mira, una columna, sí, imagínate, esto es una columna de una tabla. En la columna, en el encabezado, vamos a poner el binding. Sí, esto de aquí te indica que tú estás interactuando con el data view, siempre con el data binding. Ya, entonces, un binding, estás interactuando con el binding. Dentro del binding vas a utilizar el cliente view. ¿Qué significa el cliente view? Que estás levantando una instancia aquí en el data control de cliente view 1. Entonces, ahí está cliente view 1. Y el hints, la traducción de hints es... Dame un segundito. Hay varias traducciones de esta palabra, ¿sí? Porque no es común, ¿no? Y por eso es un poquito complicada a la vez. Hints significaría pistas, ¿sí? Pero tiene otras traducciones más de esta palabra, de acuerdo al texto o al contexto. Entonces vos dices, pistas, bueno, no, no es pistas. Esto significa etiquetas también. Entonces, a nivel de etiquetas, tienes el ID cliente de la etiqueta. Entonces, aquí está la pista del ID cliente. Eso significa que tú, en la vista, vamos aquí abajito, en la vista, cliente, va a respetarte el hint o la etiqueta que tienes aquí, o que en su defecto tienes aquí en cliente, perdón. Esta etiqueta de aquí te está respetando, ¿ya? Cualquiera que tengas, ¿sí? Y volviendo al tema, y de ahí en adelante, más o menos todos son lo mismo. Row binding, ¿qué significa un row binding? Row binding quiere decir, estoy sacando una fila del encuadernado que se llama ID cliente input. ¿Por qué row? Simple, porque aquí la tabla tiene, por ejemplo, la colección entera o la lista, imagínate una lista, una lista. Entonces la lista tiene un nombre que se llama collection mode y esa tiene la variable row. Con la variable row vas a poder interactuar en la lista. Este es uno de los elementos más simpáticos porque la tabla generalmente en otras programaciones se hace a través de un for, ¿sí o no? Tú creas un for y vas generando cada una de las listas, ¿sí o no? Sí, así es. Sí. En cambio, cuando trabajas con JSF, la acción de recorrimiento no la programas, sino ya bien hecho. Entonces, ¿cómo haces esa acción de recorrimiento? A través de una variable. Por eso este es súper interesante. Entonces, tienes la tabla te dice, mira, esta es de aquí el binding, la primera parte, el binding de la vista, vas a sacar la colección completa, ¿sí? Y la vas a poner una variable llamada row. Luego, los rows, o sea, el largo, la cantidad de filas, viene dado por el encuadernado, por el data control, que sale hacia la vista, y de la vista tengo bastantes variables, una de ellas es range size. ¿Cuántas variables hay? Aquí sí, hay un montón. Pero ya el sistema te da haciendo algunas. Entonces ahí ponemos range size. Ahí está. Luego te pregunta si es que la base está vacía. Si es que el cliente es visible, no hay datos disponibles, si es que está o no visible. Caso contrario, acceso denegado. Esto del acceso denegado es interesante porque cuando se da permisos a un nivel muy alto, o sea, muy profundo, perdón, no es muy alto, se puede negar este tipo de visualizaciones o también puede suceder de que la base de datos tenga algunos conflictos. Entonces te da esos mensajes de error.
Luego viene el row banding. ¿Qué es el row banding intervalo? Esto es un asunto de graficación. No sé si tú has visto que a veces las páginas web tienen un problema cuando son las tablas muy extensas, de que está toda en blanco, entonces uno se pierde un poquito en la grilla o en la fila en la que se encuentra. En cambio, cuando pones un row banding, cada filita tiene un tonito de fondo. ¿Ya? Entonces esto es para poner un trío de fondo cada fila, cada 2 filas, cada 3 filas. ¿Ya? Por defecto viene 0. Por visualización a veces se puede poner cada una, ¿no? El fetch size, esto es el mismo, ¿no? O sea, hasta qué tanto el rango va a ser visible. Esto es muy interesante porque estas tablas te permiten a ti trabajar como una tabla completa a la cual vas a recorrer con unas barras de scroll, o puedes trabajar con una tabla de paginación que al final aparece una barrita que puedes ir paginando las siguientes 5, 10, 15 y eso ya te va a mostrar dónde se manipula, ¿no? Luego viene el ID, que es indispensable en esta tecnología. Ya, como tienes definida la tabla que es de la variable row, que es lo que acabamos de ver, entonces ahora tienes cada input dentro de una columna, tiene el row, que es la fila, y entras al ID cliente, el ID cliente en donde tú tienes la data, y de ahí viene el input value, el valor que se encuentra ahí. Porque tú también puedes hacer edición en grilla, ¿sí? Ahorita no vamos a editar en grilla, pero se puede hacer también edición en grilla. Y aquí está como input, si tú te das cuenta, y si al ser un input text, quiere decir que vas a poder ingresar valores. Luego el label, que quiere decir el texto que tiene ese nombre, si el valor es o no requerido, y estas son las cosas interesantes. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos con la entidad? En la entidad nosotros teníamos todas estas informaciones. Si es mandatorio o requerido, si es o no requerido. Entonces acá está este requerido de aquí, pega directamente hasta si es o no requerido. ¿Sí? La cantidad de columnas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el ancho o el espacio que va a tener ese campo? Entonces el columns, en este caso el input text, en el caso, por ejemplo, de HTML, directo, cuando en HTML tú pones input text, dices el ancho del elemento que vas a usar. Te pongo un ejemplo. Aquí vamos a poner un input text de HTML. Vamos a ver. Text columns, ya. Entonces, en esto, aquí es muy HTML, o sea, al final de cuentas todo es HTML. Entonces, aquí en cols o columnas tienes 40. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te cabría 40 letras sin que esta se pierda, o sea, un input text te aguanta 2 gigas si es posible, ¿no? Pero columns quiere decir cuál es el espacio visible en pantalla, ¿ya? Entonces, esto es propio de HTML. Entonces, como te digo, esto es una forma de mezclar HTML, columns 40, pero realmente te saca el que tú hayas puesto en el sistema. Entonces, vas acá a cliente y vamos a ver cuántas columnas tiene. Por eso era indispensable, aquí está el width o el rows, que son caracteres, width, ahí está, cantidad de caracteres que va a soportar por debajo. Entonces, eso va acá directamente, justamente está como caracteres, ¿ves? Este width es lo que está aquí como display width, ya, es directamente los caracteres. El largo máximo, esto es la precisión, este largo máximo o precisión lo saca de aquí, mira. Cuando tú estás en una columna, pongamos esta de nombre, tú tienes el máximo largo de 128. Vas a ver por acá hay otra partecita donde está definido los 128. Aquí está, bueno, perdón, aquí está, máximo. El tipo es de 128 y por ende esta cosita está definida en 128. Bueno, ¿te acuerdas que te pedí que tú le pongas los prototipos? No es prototipos, perdón. Es aquí. Es aquí, es aquí verás. El nombre, 128, source, display, aquí está. El design time, el display size está en 128. Entonces, este es de aquí, el display size 128, es lo que se ve aquí reflejado como ID cliente preciso. Una pequeña descripción y un ID. Entonces, ¿cuál es la pequeña descripción? Esto se pudo haber puesto aquí en UDO Tips, aquí en UTips. Lo que tú pongas a ti como tip, te va a aparecer acá como el campito
de descripción. Y esto te dio generando automáticamente. Aquí viene además un elemento de conversión, porque tú, un input text, básicamente te recibe cualquier cosa que tú seas capaz de escribir, pero aquí te va a decir cuál es el formato realmente que te recibe. Y eso entra en una validación en tiempo de Mac, en tiempo de JavaScript hacia el frente. Entonces ya te da una validación de JavaScript hacia el frente, y esta se encuentra dada por, en este caso, porque es un tipo entero. Entonces ahí va a tratar de decirte solo puedes ingresar enteros, ¿ya? Todo eso te acaba de dar haciendo. Y esta es la peor parte, y esta es la parte interesante. Cuando uno hace webs para la venta o para empresas grandes, por ejemplo, eh, todo esto tiene que ir validado siempre, ¿sí? Y por eso algunas webs son tan costosas. Te pongo un ejemplo, ahora que he habido tantos problemas con el Banco del Pichincha, tú has intentado en el aplicativo o en la página web del Banco del Pichincha, en la parte donde tú tienes que ingresar números de cuenta o números de, o cualquier otro valor, vas a darte cuenta que inclusive el botón derecho del ratón está desactivado. ¿Sí te has dado cuenta de eso? O Banco en del las, Pichincha. o en cualquier banco, realmente todos los bancos tienen eso. Todos los bancos suelen venir que la página web está desactivada el botón derecho del ratón, la primera. La segunda, suele suceder que las partes donde hay que poner valores numéricos, tú no puedes poner cosas que no sean valores numéricos. Directamente te salen muchas validaciones al respecto. No puedes, ¿ya? Y también suele suceder que en la parte donde vienen valores decimales es un poquito complicado porque solo te reciben el punto y no la coma, o viceversa, te reciben la coma y no el punto, ¿sí? Entonces, todo eso está hecho en estos segmentos de aquí, ¿ya? Y ese tipo de programación, cuando se hace a ese nivel, es muy, muy complejo en manejar tantos elementos de validación. ¿Ya? Entonces, aquí ya te lo voy haciendo en todas estas líneas debido a que arrastra de la línea. Ya, esa es la primera cosa. Más o menos todo lo demás es por ahí mismo. Ya algún rato por ahí va a verse un elemento de como box y cosas por el estilo, pero ahorita no. Entonces, con esta explicación vas a entender, obviamente, el objeto table es uno de los más difíciles de usar porque como ves, no te cambia el paradigma que nosotros tenemos de que para recorrer una tabla tienes que hacer a través de un for o de un loop, ¿sí o no? Pero esta es la primera vez que no es loop, sino simplemente es una declarativa y por debajo la herramienta, en este caso la JSP y por encimita de eso el ADF JSP, hace ese loop. Y con algunas propiedades que se manejan aquí, algunos valores de propiedades, vamos a ir viendo cómo esa tabla cambia, visualización, comportamiento y un poco de cosas más. Ya, esta explicación es muy importante porque siendo este el elemento más difícil, los demás como que están más fáciles, ¿no? Ya vas a ir viendo que este es el más difícil porque hay que entender el paradigma de que ya no haces un for. Ojo, eso no quiere decir de que no existan los ejemplos con for, ¿sí? Lo hace, pero no es es un poquito ¿qué puedo decir? Sofisticado. Sí, esa es la palabra, sofisticado. Te pongo un ejemplo de un sofisticado. Aquí en el ejemplo, en el ejemplo base, yo tengo, déjame ver, menú estructura, menú JSF. Ya, aquí yo tengo, y esto vamos a ver como ejemplo, cómo se consume un for, ojo, cómo se consume un for, pero para generar otros elementos, por ejemplo. No necesariamente todo es grillas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a necesitar un listado de links o hrefs, ¿no es cierto? Vas a necesitar hacer href, acuérdate que todo es HTML después de todo. Al fondo, todo es HTML. Href. ¿Qué es un href? Para refrescarnos. El href es un atributo de HTML que te permite, cuando tú haces clic, que te vaya a otro lado. Ya, ese es el href. Entonces, tú resulta que necesitas un listado de href como este de aquí, como esto que está aquí al lado. ¿Sí? Entonces, ese listado de href, ¿cómo lo consigues? Si es que estás leyendo desde un sitio que no tiene un listado de href, se hace con lo que se llama for each. ¿Ya? Entonces, vos generas un for each que le pones una variable, en este caso yo le puse vir, le puse los ítems que sale en este caso. Si te das cuenta, no saco de un binding, sino saco de una estructura que generé a través de un manage bin, eso ya vamos a ir viendo, y saco la lista, que es una lista típica de Java,
que algunos le dicen POJO, que es la lista típica, ¿no? Que tiene, o sea, esto pronuncia en POJO, ¿no? Que es una lista típica, y esa lista, ¿qué tiene? Tiene unos campos, una estructura, y eso va a recorrer. Entonces, le llamo vir. Y al vir, yo le llamo de la lista el nombre del menú, la seleccionado y esas cosas. Vamos a ir viendo esta lista para que entiendas un poquito el ejemplo. O sea, aquí tenemos una típica lista. Ahí está, una lista. ¿Qué tiene esta lista? Como es heredad, esta lista tiene, dame un segundito, aquí está. Esto es lo que contiene la lista. Tiene una estructura, perdón. Tiene una estructura que es bastante conocida y tiene get y set. Get y set, get y set, get y set. Entonces, eso, si tú te fijas bien, es totalmente entendible desde aquí hacia un listado de link. Y esto se genera el menú. Entonces, tú has visto un menú lateral muy parecido al que tenemos aquí al lado. Este menú lateral es lo que se está generando a través de este for each y esto, ¿sí? Porque las listas del menú tienen que ser dinámicas dependiendo del usuario y cosas así. Entonces, ya, si te das cuenta, entonces, es más o menos la misma temática, solo que el más difícil de usar en este caso o aprender el contenido es el de tabla. Este es muy parecido, es un símil, pero realmente es simple, ¿sí? Es bastante simple. Es un ejemplo que también vamos a hacer, Dios mediante, esta semana. Ya, o por lo menos verlo. Ya, volviendo ahora sí al cliente. Vamos, este es nuestro cliente, entonces ya entendiste que tenemos acá punto a punto, pasito por pasito, entonces vamos a tratar de ejecutarle y esperar que no nos dé ningún problema, como nos dio la semana, de que no estaba recompilado el sistema completo por el tema de Maven, que como te decía, creo que vamos a tener que recortar por el tema de tiempos, porque ustedes sí el tiempo no les va a alcanzar y sus máquinas no nos están jalando con todas las cosas. ¿Ya? Entonces aquí se está levantando. Ah, mira, aquí justamente este es el error que estábamos viendo y esto es lo del Maven. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Arreglamos esto, porque probablemente tengo que arreglar y sería bueno ya dejar arreglado. Entonces, este es el Maven del View Controller, ¿sí? Y aquí tenemos las dependencias, tenemos el cliente model dependencias. ¿Cuál es el asunto que estoy viendo que hace falta aquí? Jalarnos otras dependencias que deberían estar por acá. Voy a copiar nada más unas dependencias que ya tengo por aquí seleccionaditas. Ya. Estas dependencias también hay que agregarle. Administrativo no. Vamos acá, cliente, source, y aquí. Close. Vamos al cliente. Por eso les digo, sinceramente voy a pensar, voy a tratar de dejar las dependencias fuera. Hazme un favor, eh, Patricio. Hoy Ujú. día, mientras estás haciendo el otro desarrollo o estás en reuniones o lo que sea, porfa, date subiendo este último JIT que tú tienes. Yo lo voy a bajar y le voy a quitar las dependencias porque definitivamente van a tardar demasiado con este asunto y eso va a ser un problema para ver si hasta en la noche ya te dejo reconstruido el producto sin dependencias, ¿sí? Y ya medio esquematizado cómo vamos a trabajar sin ellas, ¿ya? Porque el tiempo es precioso y nos tenemos que apurar, pero yo necesito ya sacar esto. A ver, no puede resolver algunas dependencias. Ah, ¿qué está faltando? Ah, es cierto que ustedes estaban con el tema del OJ Make. Ah, eso también. Bueno, esto ya sabemos cómo se resuelve, ¿no? O sea, que ustedes están aquí con un punto exe. Mm, mm. A ver, hagamos este ejemplo de otra manera. Yo, oye, pues si no, no vamos, necesito sacar esto ahora.
Ya, cuando aquí yo pongo view controller test, es lo que hace un rato te estaba diciendo que cuando uno crea el default package se genera aquí. Entonces ahí es donde se controla esto que hace un ratito te conversé. Ya, dame un poquito de paciencia ahí. Entonces ahí dejemos este de acá. Este VJTLS, vamos a darle que tiene una dependencia con este proyecto de aquí para que nos genere. Listo, entonces ahora sí vamos acá. Ok, en blanco, no hay problema. Source. Y aquí vamos a darle un refresh y guardamos. No sé, si tuviste que yo el rato que generé este proyecto le mandé una dependencia y le mandé a cargar el model cliente. De esta manera, al cargar el model cliente, yo le estoy diciendo que ocupe este de aquí, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a poder hacer este ejercicio así rapidín. Ahí. Y aquí vamos a jalar el cliente. Vamos a jalar directamente una tabla, como habíamos comentado, ADF. Esta tabla está en modo input, ¿sí? Sí, está, aquí podemos ponerle que sea read-only y este es de input, quiere decir que aquí podemos cambiar los valores. Podemos guardar rápidamente. Se generó la tabla tal como hace un rato habíamos comenzado. Vamos al diseño. Bueno, asumamos que esto está bien. Ya. Y ya está de aquí, vamos a hacerle correr, ¿sí? Entonces, por eso le decía, es mucho más rápido sin, sin sin Maven. El Maven sí es bastante lento en algunas cosas, aunque es bueno conocerlo, pero creo que sí, con ustedes vamos a cambiar el proyecto para poder hacerlo más rápido. Ya. Otra vez me sale con este problema. Creo que el problema no está acá. El problema está acá arriba. Déjame ver aquí. Aquí están estos valores. Bueno, sí, definitivamente va a tener que cambiar ustedes el mail. Pero bueno, así se hace esta cosa súper rápido. Como vieron, está acá. Ahora, volviendo ya al tema. Aquí en la parte esta una vez que ya se tiene esta parte, ahorita vamos a hacerte el ejemplo sobre el test porque ya podemos usted dañar con confianza. Otra cosa que también nosotros generamos es el base view. Este base view es un componente que tiene ya desarrollado muchas cosas, ¿no? Este base view, ¿cómo llega esto hasta acá? Rápidamente te explico. Vamos a abrir aquí una cosilla. El base view es un componente que está grabado en la carpeta lib. Esta carpeta lib yo la generé y ustedes te van a poderlo hacer desde base. Cada vez que tenemos un elemento, como este por ejemplo, podemos hacer nosotros un deploy del tipo ADF. Esto ya hemos conversado el otro día y se genera el componente. Entonces aquí está diciendo que yo lo guardo aquí, en lib, base, ni sé cuánto. Luego aquí voy a borrar este para que se entienda. Yes. Luego, en recursos, yo puedo generar un nuevo recurso a un sistema, a un file system. Le vamos a llamar a este base. Voy a decirle en dónde se ubica. Esto es lo mismo que tú tienes que hacer. Entonces, en JDeveloper, en el proyecto SAF, en las librerías,
Vamos a hacer clic solo en lib y así es como vemos que está satisfactorio y así es como se genera estas librerías. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Aquí en el cliente, en este test que hemos generado, vamos a agregar esta librería. Ojo, esto de aquí, este test ya no está con Maven, ¿no? Porque se generó de nuevo. Esta librería que se generó, vamos a darle un clean and build, refresh. Entonces aquí está ya que se ha refrescado la librería, ¿sí? Esto de aquí a mí me permite algunas cosas. La primera cosa es, en este caso, hacerle un refresh y me va a permitir, por ejemplo, cuando yo creo una página aquí, vamos a crear una página, vamos a dar doble clic, me deja escoger las templetas, ya agregué nuevas templetas, ¿sí? Estas son las templetas que hemos tenido, como habíamos quedado. Otra cosa que me permitiría, permítame un segundo, vamos a hacer aquí un borradito, así medio simple. Otra cosa que me permite a mí es trabajar con estructuras ya realizadas. Te explico. ¿Qué significa trabajar con estructuras ya realizadas? Aquí, si tú te das cuenta, nosotros trabajamos mucho con lo que se llama page flow. Entonces vamos a crear un nuevo page flow, un nuevo tax flow, perdón. Vamos a darle a este así, ¿ok? Y este tax flow vacío, que no tiene nada, que es importante para el flujo de trabajo, que esto es algo que hay que aprender, vamos a sacarlo o heredarlo de nuestros son flows existentes de la plantilla. Vamos a sacarlo de mi plantilla que se llama vacío. Ya le damos guardar. No es mayor cosa. Está sacado de la plantilla que se llama vacío. Y el diagrama ya me trae algo. ¿Ves? Ya me trae algo. De una. Entonces, sobre este de acá que estaba con este problemita que no me gustó, vamos a quitarle todo el contenido. Ya me está jalando desde ahí. Buenas. También se borró el binding, ya se quedó limpio. Entonces, vamos a irnos de nuevo a nuestra paginita. Esta es nuestra página que está en blanco. No tiene nada. Entonces vamos a jalarle el tax flow. Recuerda que un tax flow, esto vamos a trabajar bastante estos días. Ahí ya está una región con algún trabajo. Entonces ahora vamos a darle run. Entonces va a ejecutar todo lo que ese tax flow tenga por detrás, el menú, la conexión. Bueno, mil y un cosas que esa cosa tiene por detrás. Vamos a ver qué nomás me trae. ¿No? Estaba vacío esa cosa. Estaba vacío, bien dice. O podemos jalarnos a tax flow ya existentes. Vean, déjame ver qué nomás tiene. En recursos tenemos aquí los flow que ya tiene. Creo que este se puede jalar. No lo sé, vamos a ver si nos jala algo. Este se llama WebLogic. Creo que ese es el nombre. Bueno, esperemos que sí. Entonces ahí vamos a ejecutarle este. No está dando ningún error, pero es que no hay contenido, por eso no aparece nada. No me da ningún error, pero no hay ningún contenido. Ajá.
Creo que ya sé cuál es el problemita. Esa cosa tiene un nombre especial de uso. Pues, no hay contenido de la base. Eso es todo. La base está vacía. Bueno, eso. Y aquí no nos olvidemos de este data binding. Aquí esto, mandarle contra cliente móvil web. Ok, ahí. Ahora bien, vamos a hacer aquí otro pequeño task flow. Este no nos sirve. Que no sea, dejemos de usar esta cosa, que no tenga, que no venga de ninguna cosa. Listo. Entonces aquí vamos a poner un método. Una página, una segunda página, y aquí este método. Que vamos a llamar detalle. Este vamos a llamar inicio. Vamos a llamarle fin. ¿Ya? Al generar el inicio, nosotros vamos a coger, y vamos a tener que coger una templeta que se llama lista fragmento para lo que es del encabezado, ¿sí? Démosle un poquito de paciencia. Y el que se llama fin, vamos a coger el que se llama ítem fragmento. Este es el detalle, por decirlo así, le damos OK. ¿Esto qué nos da a nosotros? Automáticamente nos crea por debajo un espaciecito o espacios que están ya definidos, ¿sí? Esto te va a ayudar a ver algunas cosas que ya vienen predefinidas, son plantillas predefinidas que te van a ayudar en el texto. Entonces, por ejemplo, este que se llama centro, aquí en el que se llama centro, vamos a agregarle un botoncito. Ahí está un botoncito y este botoncito vamos a mandarlo que haga detalle. ¿Qué significa esto? La acción te indica o te permite trabajar que del inicio vas a ir al detalle, ¿sí? Ahora, en el detalle, vamos a hacerle doble clic en el detalle. Vamos a ver el contenido. Y aquí en el centro, justo en el centro, aquí como ves tenemos centro, vamos a mandarle un botoncito. Y este botón vamos a llamarle, podríamos volver al inicio. Entonces esto se puede hacer a través de un wildcard. ¿Qué es un wildcard control reuse? El wildcard es como un comodín de salida o un comodín para volver a alguna página. Supongamos que vos tienes aquí muchas hojas, muchas pantallas, una, dos, tres, cuatro, o muchas opciones en una página. Y necesitas todas volver al inicio. Entonces aquí suele volverse poniendo atrás, por ejemplo. Atrás. ¿Ya? Entonces, desde el inicio, en el botoncito de acá, podemos decir que se vuelve atrás. Acción, a ver, botón. Aquí tenemos la acción y volvemos atrás. ¿Ya? Vamos a guardar a todo esto. Esto está en tag definition y ejecutamos este. Ejecutamos el view. Ah, qué pilas. Está este de aquí.
Ya no necesitamos este. Delete. Guardamos. Dame un poquito de paciencia. Patricia, ¿a qué horas tienes tú la otra reunión? De hecho, ya estoy por ingresar, mi estimado. Ah, entonces dejamos ahí, sí, y súbele por favor al Git todo y yo ya te doy quitando el Maven de todo tu producto, ¿ya? Y te devuelvo, ¿Qué te ¿ya? iba a decir? Eso, ¿verdad? La última vez que subimos el vídeo, yo subí con mis cambios. De ahí solo se ha trabajado en tu máquina, porque Ah, la mía ya no no hay nada valía o no entonces. arrancaba. Ajá. Entonces ya no hay nada que hacer. Listo, entonces ya descargo y te trabajo en eso, ¿ya? Ya, ok, ahí si es que termina ahora temprano este desarrollo, ahí lo vemos en la tarde, sí. Porque estamos ya Claro, en la última. ya, buenas. Ya, Sí, porque aquí ya, de aquí empezamos a hacer solo webs y esto no es tan difícil. Y el rato que ya desmonte el Maven, te juro que se te va a hacer mucho más sencillo el problema. ya, buenazo, mi Ya, estimado Mar. listo. Entonces Como así viste, quedamos. ahorita Dale. no me pidió mayores cosas para ejecutar, aunque ahorita no me está ejecutando bien, pero no se hizo tanto lío. Ya, Ya, dale. Buenas, ahí nos entonces así dices, cuídate. quedamos. Dale, Ajá, hasta ahí nos luego. vemos, Chao. cuídate, chao.